Hola amigos, Dios piensa en cada uno de sus queridos hijos y sobre todo en este momento de la humanidad, donde todo parece sin esperanzas y donde hay tanto sufrimiento en algunos casos. Te invito para que pidas el curso Verdades para el tiempo del fin. Con él te darás cuenta que Dios piensa mucho en ti y te tiene preparado un plan lleno de esperanza y felicidad para enfrentar estos tiempos. Espero también que puedas disfrutar junto al pastor Joel Sandoval el tema para hoy. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra, el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Cristo con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Volverá. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder tenerles junto a mí en esta jornada de estudio de la palabra de Dios. En este capítulo queremos estudiar un libro realmente maravilloso, recordando siempre que estamos estudiando la temática El plan de salvación a través del santuario. Es por eso que es muy agradable en que puedan acompañarme y juntos poder ir a la palabra de Dios y estudiar estas verdades realmente maravillosas. No solamente para aprender, sino para darnos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, que es Cristo Jesús, que no solamente es nuestro Salvador en la cruz, sino que está haciendo un ministerio realmente maravilloso en favor tuyo y también en mi favor. Por lo tanto, vamos a orar para que el mensaje de esta hora sea un mensaje muy especial, para que podamos aprender, pero que al final podamos también decidir y tomar aquellas decisiones de vida eterna que Dios desea en su corazón que nosotros podamos tomar en nuestra vida. Te invito entonces a que podamos juntos orar. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos no solamente la sabiduría, sino también, Señor, el deseo de poder vivir de acuerdo a tu palabra. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, para que el resultado de estos minutos puedan ser, Señor, escuchar tu voz y ser obedientes, obedecer a lo que tú deseas para nuestra vida. Bendice a nuestros amigos donde quiera que estén, a sus familias, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A partir de este capítulo, quisiéramos entrar en un libro realmente maravilloso que es el libro de Daniel. En el libro de Daniel se habla bastante acerca del santuario,
pero se hace alusión directa al santuario celestial. Por lo tanto, va a ser muy provechoso todo lo que hemos estudiado previamente acerca del santuario terrenal, acerca del ministerio de Cristo Jesús, que ya hemos visto algunos elementos como el día del juicio previo a la venida de Jesús, la necesidad de poder purificar el santuario, la contaminación que nuestros pecados también realizan allí en el santuario celestial. El libro de Daniel comienza a hablarnos acerca de todo lo que ya hemos mencionado, pero lo comienza a situar incluso con fechas, comienza a ratificar, ya que es un libro profético. Entonces hay elementos que vamos a ir señalando que nos muestran que efectivamente todo lo que hemos estudiado o lo que mencionan los otros libros de la Biblia que no necesariamente son proféticos es verdad. ¿Por qué? Porque fue anunciado de antemano todo lo que ya hemos estudiado, pero que se va a cumplir y se está cumpliendo de forma certera de acuerdo al elemento profético. Por lo tanto, ahora se agrega otro elemento maravilloso que es la profecía. La profecía es aquello que Dios anuncia en el pasado con anticipación y que se cumple en un futuro histórico. Y al ver que hay cosas que realmente se han cumplido y que tienen que ver con el santuario terrenal y que tienen que ver con el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, entonces es la ratificación de que esta doctrina bíblica es una doctrina verdadera, es real y es algo que la misma Biblia interpreta. No es que una iglesia o que la iglesia adventista es la única que interpreta a una manera o de otra manera los escritos bíblicos. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta que toda la Biblia es la que se interpreta a sí misma. Y el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis ratifican que todo lo predicho y lo realizado en la antigüedad tiene un cumplimiento en nuestros días. Si bien el santuario, cuando nosotros no consideramos Daniel y Apocalipsis, es como una especie de parábola, es una ilustración que está reflejando una verdad mayor. Ya con eso basta y suficiente para darnos cuenta de que todo lo que ocurrió en el pasado tiene una aplicación en el presente y en el futuro. No obstante, la misericordia de Dios nos dejó el libro de Daniel y Apocalipsis para ratificar aquellas cosas que ya fueron escritas y que ya hemos estudiado. Ahora, la forma como el libro de Daniel está escrito refleja mucho también el pensamiento e incluso el estilo o la forma de ver la vida y de ver las cosas de parte de los hebreos. Nosotros siempre vamos de la causa al efecto. En cambio, el libro de Daniel va de los efectos a su causa. Por lo tanto, uno de los ejercicios muy saludables y necesarios para estudiar el libro de Daniel es poder estudiar de atrás para adelante. Entonces, encontramos en el capítulo 7 una directa mención de el juicio de Dios, el santuario celestial e incluso de los libros celestiales, todo lo que habíamos mencionado en los capítulos anteriores. El capítulo 8 también habla acerca del santuario, de las amenazas y los ataques que se realizan al santuario de Dios. Y el capítulo 9 es la razón por la cual Dios le da a Daniel una explicación, una introducción a lo que sería la explicación mayor que nos convoca a nosotros, que nos interesa a nosotros, que es con respecto al santuario celestial. Por lo tanto, es necesario ir de atrás para adelante, comenzar desde el capítulo 9 y tal vez en este capítulo, en este programa, no alcancemos directamente a llegar al santuario celestial. Es por eso que yo desde ya te invito, es muy importante que permanezcas en sintonía de Tiempo de Paz en los próximos capítulos, porque vamos a partir dando las bases de lo que será llegar a aquel juicio para poder comprender qué es el juicio investigador, cuándo comienza, cuándo ocurre, por qué razón y de qué forma va a concluir el juicio previo a la venida de Cristo Jesús. Te invito entonces a que vayamos a la Biblia para que vayas a buscar tu Biblia y poder abrir allí el maravilloso libro de Daniel. Comenzamos entonces con el capítulo 9. El contexto del capítulo 9 es que
recordemos que cuesta un poco nuestra estructura occidental de entender las cosas, pero Dios le había dado ya una visión en el capítulo 8 a Daniel. Y resulta que Daniel no entendió esa visión y quedó muy afectado, quedó enfermo. Entonces, en el capítulo 9 comienza Daniel orando a Dios. Es una de las oraciones más maravillosas, es una oración que lo involucra a él. Él se siente también partícipe de los pecados de su pueblo. Se siente responsable de la situación que Jerusalén o su pueblo estaba viviendo en los tiempos de Daniel. ¿Cuál era esta situación? El templo estaba destruido, los muros y la ciudad estaban en ruinas. Por lo tanto, Daniel comienza a orar, producto de esa visión que él ve en el capítulo 8. No la comprende. Es más, la malentiende y viene entonces esta oración del capítulo 9 y es en ese contexto cuando a partir del versículo 20 el ángel Gabriel viene donde está Daniel y le explica parte de la visión general. Una de las frases que el ángel Gabriel le dice a Daniel es: yo he venido ante ti para explicarte lo que concierne a tu pueblo. ¿Y sabes por qué he venido, Daniel? Porque tú eres muy amado por Dios. Daniel precisamente es conocido como el varón amado. Dios amaba tanto a Daniel que no solamente le permitió ser un profeta y recibir esta tremenda visión, la del capítulo 8, sino que en su amor y bondad envía al ángel Gabriel para que éste pudiera explicarle parte de la profecía general. Como Daniel tenía su preocupación, estaba angustiado, su corazón estaba pendiente del pueblo, de su contexto, de la gente contemporánea, de Jerusalén contemporáneo a su tiempo. Entonces, él decía, si rápidamente nosotros podemos citar, por ejemplo, Jeremías capítulo 25, del versículo 12 al 14, encontramos que Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. Es más, el capítulo 9 de Daniel, el versículo 2 dice que en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová por medio del profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es más, Daniel estaba leyendo la profecía que dice Jeremías capítulo 25, versículo 12, de que el pueblo de Dios sería cautivo en Babilonia durante 70 años. Daniel llega a Babilonia alrededor del año 605 y ya era el año 538 antes de Cristo, en donde ya podemos sacar la cuenta, se estaban cumpliendo los 70 años. Entonces, de alguna manera Daniel estaba consciente de la restauración de Israel, de Jerusalén. Y fue en ese contexto cuando recibe la visión del capítulo 8, en donde dice hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, tienen que pasar todavía para que se restaure el santuario 2300 años. Entonces Daniel dice, pero ¿cómo? Yo pensaba que eran 70 años y ahora son 2300 años. Es decir, no voy a poder ser testigo de nuevamente la gloria de Jerusalén. Eso podríamos entender que era lo que Daniel estaba experimentando en su corazón. Eso lo perturbó, eso lo enfermó. Y fue en ese contexto cuando viene el ángel Gabriel y le dice y le explica. A partir, por ejemplo, del versículo 21 podemos ver, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Interesante que la manifestación o la respuesta de Dios vino a la hora en donde el pueblo de Dios debía estar ofrendando, pero como Daniel estaba en Babilonia, él lo que tenía era para afligir su corazón, humillarse, pedir el perdón de Dios sin la necesidad de sacrificar un cordero, pero sí con sus ventanas abiertas mirando en dirección hacia Jerusalén, imaginando aquel cordero. El hecho de que no estuviera en el templo no significaba que él no podía obtener el perdón de sus pecados. Todo se hacía por medio de la fe. En ese contexto, cuando en el versículo 24 viene Gabriel y le dice, ¿sabes qué, Daniel? Desde el comienzo de tus ruegos has sido oído y yo he venido para explicarte la visión.
Y le dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Decíamos al comienzo que no te puedes perder los siguientes capítulos, porque tenemos que llegar hasta el santuario celestial, hasta esa escena de juicio maravillosa del capítulo 7. Pero queremos ir detenidamente para ir comprendiendo. Y aquí resulta que, dijimos, Daniel creía que la extensión de tiempo de la visión era e iba a trascender por muchos años. Pero parte de la inquietud de Daniel era qué iba a pasar con su pueblo, con la gente de sus tiempos. Entonces el ángel le dice, mira Daniel, la visión es para muchos días, es para largos días hasta el tiempo del fin. Pero con respecto a tu pueblo va a ocurrir esto. Determinado para tu pueblo hay 70 semanas. Es decir, el amor de Dios fue tan grande para con Daniel que no solamente le explica lo que iba a ocurrir en 70 años, o 70 semanas, perdón, que son 490 años, sino que aún más Dios le iba a mostrar la venida del Mesías. Vamos a leer nuevamente. Dice allí el verso 24 del capítulo 9 de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Son 70 semanas o 490 años, de acuerdo al principio del libro de Números 14 y también de Ezequiel, cuando dice que un día equivale a un año. Es decir, 70 semanas son 490 años. Dios no solamente le iba a anunciar a Daniel de que la plaza, de que la ciudad, el santuario y los muros iban a ser reedificados, sino que también Dios fue un poco más allá para que se diera cuenta del cumplimiento de la venida del Mesías. Existen 6 acciones que Dios le anticipa por medio de Gabriel, le anticipa a Daniel que iba a ocurrir en este periodo de tiempo con su pueblo, con la nación hebrea, con el pueblo de los israelitas. Veamos las 6 acciones. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para, primero, entonces, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto y último, y ungir al santo de los santos. Como decíamos al comienzo, que los escritos hebreos parten de el final de la causa y va hacia sus efectos, al revés, de los efectos a la causa. Es decir, aquí en el primer versículo en donde Gabriel le explica a Daniel, ¿saben lo que está ocurriendo? Está haciendo un resumen de todo. Le está diciendo en estas 6 acciones que 2 de las acciones tiene que hacerle al pueblo. 2 acciones las hace Dios y las últimas 2 están en pares. Las primeras 2 las hace el pueblo, las segundas 2 las hace Dios y las últimas 2 son consecuencia de las primeras 4 acciones. Interesante. Tienes que estar anotando, tienes que tener ahí tu Biblia para poder no perdernos y llegar a esto maravilloso que es el santuario. Dios entonces a Daniel, a través del ángel Gabriel, le está mostrando el desenlace de lo que iba a ocurrir con la nación hebrea, con el pueblo judío. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces comienza, da pie atrás el ángel después de darle todo el plano general y ahora comienza detalle por detalle. Y aquí es cuando se comienza a hablar del santuario. Terminar la prevaricación, acabar con el pecado, significaba que el pueblo de Dios tenía que tomar la decisión.
y ser fiel puesto que venía el Mesías. Y a través del Mesías se debía el pueblo consagrar y acabar con el pecado. Pero después dice que Dios iba a traer la justicia perdurable. Y esa justicia perdurable, esa salvación constante, continua, es gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Otra de las cosas que aparece ahí dice, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muchas personas creen que ungir al santo de los santos era el bautismo de Jesús. Pero cuando dice esta frase, ungir al santo de los santos, es el momento de la inauguración del santuario celestial. En la antigüedad, cuando se inauguraba, era ungido el santuario. Y gráficamente era ungido por la presencia de Dios en el santuario. Bueno, son varios elementos que son propios del estudio del libro de Daniel, pero nosotros queremos llegar a lo que es el santuario. Por ejemplo, una de las cosas que se dice que se iba a sellar la profecía. La verdad que la palabra que se debiera ocupar allí sería sellar al profeta. ¿Ya? Sellar es cerrar o poner fin. Y vemos que Dios ya está anticipando que durante este periodo de tiempo, que son 70 semanas, en donde dice que la primera semana se va a restaurar todo lo que estaba destruido en Jerusalén. Y después iban a venir 62 semanas. Y cuando vinieran esas 62 semanas, iba a cumplirse la venida del Mesías. Y después viene la última semana, y a la mitad de esa semana se hará cesar el sacrificio. Y en el próximo capítulo vamos a detenernos, porque ya está haciendo una directa y clara alusión al santuario. Porque dice que se hará cesar el continuo sacrificio. Y después dice que será ungido el santo de los santos. Y ese ungimiento es precisamente cuando Cristo Jesús, después de su muerte, porque la cesación del sacrificio, nos estamos adelantando, la cesación del sacrificio es la muerte de Cristo en la cruz. Pero el ungimiento del santo de los santos es el lugar del cielo, es el santuario celestial. Y el ungimiento es cuando la presencia de Cristo Jesús inaugura y llega e inunda el santuario celestial. Vemos entonces cómo de una duda, de un problema, de una incomprensión que tenía Daniel, Dios le explica, Dios le da una respuesta que va más allá de las dudas de Daniel y que nos sirve a nosotros para poder darnos cuenta y poder sentar las bases. En el próximo capítulo vamos a ver cuándo comienza esta profecía, cuándo comienza la fecha exacta para poder llegar después al final, y ahí nos vamos a dar cuenta que al llegar al final vamos a tener la fecha exacta cuando Cristo Jesús comienza su ministerio en el santuario celestial, en la etapa del lugar santísimo. Porque Cristo, ya hemos adelantado que al momento de ascender a los cielos comienza su ministerio en el santuario celestial, pero en la parte del lugar santo. Y pronto veremos cuándo comienza en el lugar santísimo. Por lo tanto, querido amigo, tal vez el llamado y la invitación es que continúe sintonizando Tiempo de Paz para que los siguientes capítulos podamos seguir viendo las bases del santuario en el libro de Daniel. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y será hasta el próximo capítulo. Y me quiero despedir orando y dando gracias a nuestro Dios. Querido Padre, te damos gracias, porque tal Señor como a Daniel, tú viniste a suplir sus necesidades. Y hoy tal vez, Señor, queremos aprender más de ti. Queremos que a través de tu palabra, Señor, tú entregues un mensaje claro a nuestros amigos de las decisiones que tomar. Ayúdanos, Padre, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.